¿Por qué repetimos historias? Nancy Caballero, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Por muchas de las cosas que ustedes han dicho recién. La primera sería porque nosotros construimos nuestra identidad en los primeros años de vida y esa identidad tiene que ver con la forma en que me voy a comunicar, con la forma en que voy a hacer, etcétera. Y aunque uno piensa que un bebé no percibe nada, se construye mucho en esos primeros años. No es irreversible y puede modificarse. Lo segundo es, alguien decía, bueno, mi infancia fue feliz, o al revés, yo no quiero repetir cosas que en mi infancia me dieron. Claro. Y en ese afán, que es propio del amor de un padre, de una madre, muchas veces uno pone el acento en, hay dos extremos, digamos. Uno es repetir tal cual, como decía recién Majo, uno se encuentra diciendo las mismas palabras, las mismas cosas. O al contrario, estoy tan preocupada de no traumar a mi hijo, de no decirle algo, de no hacer algo que a mí me dolió, que me voy al otro extremo. Lo que decía recién tu compañero sobre los dolores de la infancia, en muchos casos es así, y en otros casos, en realidad, tiene que ver con que en la infancia uno idealiza a los papás. Lo que el papá dice es como el papá es el que sabe todo, es el Google de la casa, ¿viste? Y vos le preguntás cosas insólitas y querés que te responda desde cuánta nafta usa un avión hasta por qué hace frío. Y cuando uno llega a la adolescencia, en la adolescencia empieza a poner en juego la diferenciación. Durante mucho tiempo se hablaba, hay que odiar al padre para poder ser uno mismo. No, no hay que odiarlo, pero sí se desarma esa idealización de papá o de mamá, y en ese desarme, la mamá o el papá, si no están muy bien armados, sienten que se lo hacen, es decir, sienten que los descalifican. A ver, ¿qué papá con un adolescente no escuchó alguna vez? Ay, pa, ay, ma, cualquier cosa que uno les dice. Ay, qué vergüenza. Viste que hay un momento que nos dan vergüenza, ¿no? Nos dan vergüenza. Mirá, Marco, yo te voy a contar eso. algo. Cuando mi hijo iba a séptimo grado, tenía un compañero que su mamá era muy mayor, había tenido hijo grande y tenía un hijo chiquito. La señora era la persona más dulce y encantadora que yo he conocido. Y un día me dice, yo no voy a buscarlo a mi hijo a la escuela porque le da vergüenza lo que yo soy tan mayor. Y a mí me dio mucha risa. Le digo, yo le llevo 21 años a mi hijo y lo mismo se moriría. Sería la muerte civil si yo entro y le doy un beso. ¿Por qué? Porque necesito despegarme. Pero cuida, ¿por qué mi hijo necesita una mamá? Mi hija necesita una mamá y un papá. Quiere decir que cuando yo me pongo en simetría con él, para ser compinches, para ser amigos, dejo un hueco que es irreemplazable, que es el del adulto. Entonces sí ser comprensivo, sí ser bueno, pero nunca ponerme a la altura. ¿Y esto por qué se nota más? No conozco la historia salvo lo que he escuchado recién de esta modelo. De Nicole. Pero hay un tema entre la hija y la madre, que no se da así de esa manera, de la misma manera con el varón, que tiene que ver con que empiezan a romper con ideales, a romper con valores, a tratar de armar su propia escala de valores, etc. Las mamás de principios del siglo XX tenían una diferencia de años luz con sus hijas. Sí. Era la señora mayor, aunque fuera preciosa, aunque tuviera un cuerpazo, lo que fuera, era una adolescente vistiéndose como adolescente, una señora mayor que se vestía como señora mayor. Eso desapareció. Las mujeres hoy son cada vez más lindas, se cuidan más, tienen cuerpos hermosos. Entonces, a la competencia, algunas, no sería mi caso, pero hay algunas que sí. Entonces, a la competencia que de por sí se genera, y la competencia tiene que ver con demostrarte que yo sé más que vos, que eso que vos me decías no es cierto, que las cosas no son así. En el caso de la hija, en el caso de la mamá, ¿por qué te afeás? ¿Por qué te pones esos pelos así que te quedan horribles? Ahora, Nancy, Nancy, cortito, te hago una pregunta. Esto de repetir los patrones, yo te entiendo lo que estás explicando, más allá del caso de Nicole Neumann, ¿es consciente el papá o la mamá a la hora de la repetición de las historias y cómo se relaciona con esa hija o ese hijo y la resolución de un conflicto, ¿no? Donde son los adultos... Donde eso me estaba refiriendo. ¿Es consciente? No, el adolescente actúa así, porque es adolescente, pero el papá o la mamá, sí, cuando no tienen resueltos sus propios problemas parentales,
cuando tiene historias que no ha podido elaborar, cuando tiene dolores porque se ha sentido discriminado o por lo que fuere, lo toma esto como algo personal. Es mi hija que me descalifica, es mi hija que me hace esto. Si yo le hubiese hecho esto a mi mamá, entonces lo que hacemos es cometer un error muy grave, que es tratar de entender, que mi hija entienda que yo la amo, que no quiero pelearme con ella y todo, pero en un momento sentir que o repito, como dije al principio, el mismo modelo, o me voy al otro extremo, y ninguna de las dos cosas son buenas, porque esta historia es la historia de mi hija o de mi hijo, no mi historia personal. Claro. Y además está el otro problema, que los dos adultos tironeamos para ver quién de los dos tiene razón, estemos juntos o separados, y en el medio quedan las criaturas. Nancy. Esas criaturas hacen acting out, me voy. Nancy, requete contracortito porque me mata la producción. Tenemos que ir a otros temas, tenemos muchísimas cosas hoy en el programa. Si se da esta situación de que chicos muy chicos dicen no quiero más vivir con papá, me voy con mamá, o no quiero vivir con mamá, me voy con papá, padres separados, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién tiene que mediar ahí para que...? Adultos, hay que ser adultos, porque la realidad es que es dolorosísimo. Si mi hijo me dice no quiero vivir con vos, es dolorosísimo. Ahora, la pregunta es, y esto hay que grabarlo, esto es contenido, quiero irme. Lo que hay que salvar es el vínculo. Entonces, si tal vez entre los adultos, aunque nosotros nos llevemos muy mal como adultos, pero somos los dos los papás de este niño, si nosotros logramos tal vez que se vaya por un tiempo, que venga de visita a mi casa, que ir haciendo mediaciones, lo que logramos sin duda es lo que decían al principio. Siento que mi papá y mi mamá son mis puntos de referencia, viva con quien viva. Lo que no puedo hacer es empezar a disputar el amor del niño, y entonces lo que hago es tironearlo y partirlo por la mitad. Nos ponemos de acuerdo entre adultos, el chico podrá o no vivir según las condiciones con el otro padre, pero eso no implica que el vínculo con el padre con el que no conviviente se rompa. Al contrario, muchas veces mejora una enormidad al no convivir 24 horas diarias. Gracias, Nancy. Te mandamos un beso. Chao, chao. Chao, hasta pronto. Gracias. Gracias, Nancy.